Buenos días, amados hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical. En esta ocasión es la lección número 36, con el título La preocupación por la Iglesia. El pasaje en el cual vamos a estar basando este estudio se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 1 al 15. El texto áureo, hermanos, es el versículo 6, que dice: Por tanto, de la manera que habíais recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Vamos a orar. Padre bendito, en esta hora alabamos tu nombre, te bendecimos porque eres bueno y misericordioso, porque eres, Señor, hacedor de maravillas, porque solo tú eres Dios. Pedimos tu guía, Padre bendito, para iniciar este estudio, Señor, de tu palabra, para que nos des de tu santo y bendito Espíritu, Padre Santo, para poder entender, Señor, tu voluntad, que es agradable y perfecta. Ayúdanos, Señor, a no cometer, Señor, errores. Ayúdanos, Señor, a hablar de tu palabra, a desechar, Señor, lo que no se ha inspirado por tu Espíritu y a recibir tu santa y bendita palabra, Señor, la cual será de edificación para cada uno de nuestros hermanos. Te rogamos, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén. Continuamos, hermanos, con el capítulo número 2 de la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Colosas es una ciudad que se encuentra en el distrito de Frigia, en Asia Menor. Su nombre significa castigo. El otro lugar, hermanos, que se menciona es la Odisea, que es la ciudad principal de Frigia, en Asia Menor, y que significa simplemente gente. A estas dos poblaciones de hermanos cristianos que vivían en Colosas y la Odisea, se dirige el apóstol San Pablo con estas palabras: porque quiero que sepáis cuán gran solicitud tengo por vosotros. El apóstol San Pablo está preocupado por nuestros hermanos, como cualquier verdadero siervo de Dios y apóstol lo puede hacer, porque la iglesia de Dios está compuesta por muchos miembros y cada uno de los miembros tiene en sí mismo luchas, tribulaciones y angustias, y en cualquier momento puede desmayar en la fe por estos problemas. El apóstol San Pablo está interesado en cada uno de nuestros hermanos, y aún en la cárcel, en donde él tiene su propia lucha, en donde él tiene sus propias dudas, él toma valor, cobra ánimo y se preocupa por nuestros hermanos. Esta carta, hermanos, es una belleza, es un ejemplo de cómo nosotros, al sentirnos abrumados, podemos salir de nuestro problema y ayudar a los demás. Esta carta está escrita como si el mismo apóstol San Pablo estuviera presente junto a los hermanos de Colosas y de la Odisea. El apóstol San Pablo continúa en su primer encarcelamiento y les escribe a estos hermanos. No se preocupa por sí mismo, por su condición, sino que va más allá pensando en cada uno de los hermanos, conocidos y desconocidos, porque dice que muchos no vieron su rostro en la carne. Algunos piensan que el apóstol San Pablo no había visitado estos dos lugares y que al conocer que había hermanos en esa región, les escribe y los confirma en la fe. Otros piensan que el apóstol San Pablo sí visitó esos lugares y les predicó, pero que había pasado ya el tiempo y que en muchas ocasiones el evangelio fue predicado, pero los nuevos creyentes que recibieron al Señor no habían conocido al apóstol San Pablo en persona. Dice el final del versículo número 1: y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne. El apóstol San Pablo no los había conocido, pero él los amaba, él sabía de su existencia.
El versículo número 2 nos dice lo siguiente: para que sean confortados sus corazones unidos en amor. El hombre tiene dos partes, los sentimientos y la mente. El apóstol San Pablo sabía de la necesidad de los hermanos de ser confirmados en su corazón, de confortar estos sentimientos que ellos tenían. Él siente amor, nostalgia, preocupación por ellos, porque son el cuerpo de Cristo y somos todos una unidad en Él. También la mente tenía un lugar importante en esta porción de la palabra de nuestro Dios. Esta razón, esta filosofía, estos pensamientos que tenían cada uno de estos hermanos y que habían escuchado de otras personas, también estaban por mover la fe de algunos, porque el enemigo los utilizaba para distraerlos. Continúa el versículo número 2. Y en todas las riquezas del cumplimiento para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Tenemos aquí una frase: y en todas las riquezas. Tenemos dos grupos para poder reflexionar: las riquezas que Dios ofrece y las riquezas que el mundo reconoce. El mundo ofrece riquezas, pero son muy diferentes a las que Dios ofrece. Las riquezas del mundo son vanas, son transitorias, son fugaces, son inciertas, son engañosas, perecederas, son corruptibles. No se comparan en ninguna forma con las riquezas que Dios nos ha dado, con este cumplido entendimiento que Dios da en sabiduría a sus hijos. Estas sabidurías, estas riquezas de Dios son consejeras de cada uno de los hijos de Dios. Esta sabiduría es infinita, es admirable, es eterna, es inescrutable, es fuera de este mundo, es incomparable. Esta sabiduría es poderosa. Nosotros tenemos el temor de Jehová y, como dice Isaías 33:6, el temor de Jehová es nuestro tesoro. Y también lo confirma el Salmo 119, versículo número 72, entre otros muchos versículos que también nos hablan acerca de que la palabra de Dios y la sabiduría son mejores que la plata y que mucho oro afinado. Estas riquezas que nosotros tenemos como cristianos nos llevan a tener temor de Dios en nuestra vida. Y eso nos lleva a gozo, a paz, a vida eterna, en comparación con las riquezas que se ofrecen en este mundo, que nos conducen a orgullo, a vanidad, a vanagloria, a engaño, a fraude, a codicia, y que finalmente nos conduce a la muerte eterna, a la perdición, a la ansiedad, al dolor y al sufrimiento. El apóstol San Pablo les está explicando a los hermanos de Colosas que todo este entendimiento es con un solo fin, es el de conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. La revelación que había estado velada en el Antiguo Testamento y que ahora en el Nuevo Testamento había sido revelada y había sido confirmada en el Pentecostés. La presencia de la iglesia, de la esposa del Señor Jesucristo. Versículo número 3 nos dice: en el cual están escondidos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Esta situación que no se había revelado a los demás, la menciona nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 25, cuando dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. En este versículo, los sabios corresponden a las personas que en este mundo son algo, que tienen sabiduría, que tienen esas filosofías, pero que no reconocen a Dios como el que es fuente de toda bondad, no lo reconocen a Él como su Señor. Y los niños son las personas sencillas que reconocen su ignorancia, su humildad y que están dispuestos
a escuchar la palabra de nuestro Dios. El versículo 4 nos muestra la preocupación del apóstol San Pablo, como nos lo dice el título de nuestra lección, la preocupación por la iglesia, porque dice, había personas que estaban engañando a los hermanos con palabras persuasivas. Ellos estaban induciendo a los hermanos, los estaban moviendo en la fe con razones para hacer algo que no estaba de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Ellos estaban recibiendo educación y capacitación en discursos persuasivos, usando la retórica, la vana filosofía, las tradiciones que no eran importantes para la vida de la iglesia, para la vida del cuerpo de Cristo. Ellos tenían estas palabras persuasivas, vanas sutilezas, filosofías, y las usaban para desviar a los hermanos y no eran conforme a Cristo. El apóstol San Pablo nos dice también en el versículo número 8, mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, como ya lo vimos. El mundo ofrece cosas vanas, Cristo ofrece cosas eternas. Continuamos, hermanos, con el versículo número 5. Dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, con el Espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro concierto y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Para el apóstol San Pablo, el escribir cartas había sido necesario, tanto para él como consuelo, como también para confirmar a nuestros hermanos en la fe. Se sabe que también escribió a la Odisea, que hay una carta a los laodicenses, pero que fue perdida por ellos. Ellos fueron descuidados y no guardaron esta carta, no la transmitieron. En la palabra de nuestro Dios, en Apocalipsis, podemos nosotros encontrar lo que se dice acerca de la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, versículo 14, dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. El apóstol San Pablo sabía esta condición de los hermanos de la Odisea y por eso estaba preocupado. Y como la Odisea y Colosas eran regiones cercanas, también las filosofías, las vanas sutilezas se estaban mezclando en la vida de los hermanos de Colosas. Continúa el versículo 16 de Apocalipsis 3. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y había una razón muy importante por la que se le decía esto a la iglesia. Porque ella decía, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Pero dice el Señor, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Las filosofías que estaban escuchando los hermanos eran huecas, eran vanas, y el Señor lo está diciendo en este último libro de Apocalipsis. El Señor les amonesta, porque tal parece que las palabras del apóstol San Pablo a esta iglesia no habían sido escuchadas, y Él les dice, yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra tu vergüenza y tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Podemos nosotros ver aquí que la sabiduría que Dios nos da en su palabra nos hace quitar de la venda los ojos de todas aquellas cosas y engaños que el mundo ofrece, y que la filosofía que ellos ofrecen es vana comparado con las riquezas que nos da el Señor, esas riquezas eternas en gloria. Dice el versículo 19 de Apocalipsis 3, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso
y arrepiéntete. Se requería de esta iglesia de la Odisea, como también de los colosenses y de cada uno de nosotros, hermanos, que nos arrepintamos, que nosotros pongamos un examen, que nos examinemos nosotros mismos, no conforme a las filosofías de este mundo, no conforme a lo que dice tal o cual persona, sino conforme a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Nosotros, al ponernos en esta balanza de la palabra de nuestro Dios, nos daremos cuenta de cada una de nuestras malas actitudes, de nuestras deficiencias, de nuestros pecados, de nuestras maldades, porque ¿quién puede conocer el corazón del hombre sino solo Dios? Y el corazón del hombre, dice su palabra, es perverso más que todas las cosas, es engañoso el corazón. Versículo 20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estas palabras de invitación también son para cada uno de nosotros, hermanos, como lo fue para la iglesia de la Odisea y de Colosas, que el apóstol San Pablo les dice en amor. Continuamos, hermanos, con el versículo número 6, que dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. El apóstol San Pablo sigue exhortando a los hermanos, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis, para que, según el versículo 7, sigamos arraigados y sobreedificados en él. Aquí hay dos palabras: arraigados. Esto es echar raíces profundas. Un árbol que crece y que tiene sus raíces en un nivel superficial de la tierra, no puede permanecer estable ante el viento, ante las fuerzas de la naturaleza. Inmediatamente, con cualquier viento, con cualquier fuerza, cae, no tiene de dónde sostenerse. Sin embargo, cuando un árbol está bien plantado y está arraigado, cuando la raíz es más profunda cada vez, tiene de dónde sostenerse a pesar de cualquier circunstancia. Entonces, este es el consejo que el apóstol Pablo les da, y esa es la preocupación que él muestra, de que no escuchen vanas cosas, sino que echen raíces en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. En aquel entonces no tenía la palabra de Dios como la tenemos nosotros ahora. Ahora tenemos nosotros diferentes presentaciones y diferentes formas de leerla, incluso ya en nuestro celular. En aquel entonces era necesario que el apóstol escribiera las cartas a todas las iglesias con mano propia en forma manuscrita o dictándoselas a quien le ayudaba. Y dice en otra ocasión: escribo con letras grandes porque ya no puedo escribir como antes. Y le costaba trabajo anunciar todas estas palabras, pero eran necesarias para la edificación. También la segunda palabra del versículo 7 es sobreedificados en él. Una casa, hermanos, bien construida, tiene la capacidad de soportar los terremotos. Si la casa no está bien fundada, si no tiene ese cimiento, es en vano que se construya hermosamente, que se hagan los mejores acabados, porque no tiene un buen cimiento. Así que el apóstol San Pablo nos instruye a sobreedificar en el Señor Jesucristo, en esa roca inconmovible de los siglos. Como les enseñamos a los pequeños, el hombre necio, construyó su casa sobre la arena. Vinieron las aguas y se llevaron todo lo que es la casa. Las aguas se llevaron todo lo que había ahí. Pero el hombre sabio escuchó la palabra, colocó un buen cimiento y edificó sobre ella. Vinieron las aguas, los problemas, y esa construcción permaneció para la gloria de Dios y fue firme. Debemos también ser confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con nacimiento de gracias. Cuán importante es echar mano de la fe y de dar gracias a Dios en todo. El versículo 9, hermanos, que continúa en este capítulo número 2 de Colosenses, nos dice: porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente.
Recordemos, según las clases pasadas, que había algunas personas, filósofos, que vivían en Colosas, que negaban la divinidad completa de nuestro Señor Jesucristo y que decían que pues Él no era verdadero hombre, pero tampoco era verdadero Dios. Y aquí el apóstol nuevamente se los aclara. En el Señor Jesucristo habita toda la divinidad de Dios corporalmente, y en Él estáis cumplidos, el cual es cabeza de todo principado y de toda potestad, como también lo vimos en la clase de Cristo, la cabeza de la iglesia. Versículo 11 nos dice: en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo. En el tiempo pasado la circuncisión era obligatoria para todos los varones para poder pertenecer al pueblo de Dios. Mas ahora el evangelio predicado a la iglesia, predicado a los gentiles, no necesitaba más de ese rito de la circuncisión, porque Cristo había circuncidado ya las vidas, los corazones de cada uno de ellos y desechado todo aquello que ya no era necesario. Versículo 12 dice también: sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. También había, hermanos, enseñanza de que los muertos no resucitaban, que no había resurrección de muertos. Sin embargo, el apóstol San Pablo defiende esta doctrina. El Señor Jesús fue totalmente divino, vino a esta tierra, fue totalmente hombre, murió, pero también resucitó. Dios le levantó de los muertos y es la primicia de la resurrección, es el primogénito de los muertos, para que nosotros tengamos en Él esta vida eterna y esta resurrección cuando el Señor venga en gloria y cuando todos sus hijos, toda su iglesia, todos los creyentes en Él nos levantemos gloriosos en ese cuerpo glorificado que el Señor nos ha de dar. En versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Qué agradable es saber, hermanos, que después de creer en el Señor Jesucristo, Dios nos trata como si nunca hubiésemos pecado, como si fuésemos creados como Adán y Eva, sin mancha delante de Él. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios por tan grande don. Versículo 14, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria. Nosotros, si nos ponemos a una línea con la ley, no podremos ser justificados. Rayendo significa raspar con un instrumento áspero o cortante una superficie, quitando sustancias adheridas. Significa también extirpar enteramente algo, como un vicio o como una mala costumbre. Continúa este texto que dice que toda la ley, todos los ritos ya no son necesarios para nuestra salvación. Ya queda deshecha la ley cuando se presenta el sacrificio de Cristo, porque Él la cumplió por nosotros a cabalidad. Termina el versículo 15 diciendo: y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo, en su resurrección y con su muerte que había realizado previamente, había avergonzado en público a todos los poderes del mal. Él había triunfado sobre todas aquellas cosas. Y para concluir, hermanos, podemos decir que nosotros tenemos una bendición especial de ser llamados pueblo de Dios, como los hermanos de Colosas y de la Odisea. Tenemos esta bendición especial que tal vez los hermanos de la Odisea no disfrutaron, que es tener las escrituras completas. Es importante, hermanos, que nos dediquemos a leer, a meditar y a estudiar la palabra de nuestro Dios,
para crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y vivir en santidad y desmentir las falsas doctrinas que escuchamos diariamente. Nosotros ya no vivimos en aquel entonces, pero en la actualidad también se escuchan todas aquellas doctrinas, aquellas vanas sutilezas, aquellas filosofías que sobre todo los jóvenes, sin experiencia en la palabra de nuestro Dios, sin el pleno conocimiento, escuchan y son movidos por ellas. Podemos entender que la preocupación del apóstol San Pablo por la iglesia tiene un motivo importante, un motivo principal: el desechar todas aquellas cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios y el invitarnos, como dice Apocalipsis, a comprar del Señor ese oro fino, a buscar la palabra de Dios como nuestro máximo tesoro, porque teniendo la palabra de Dios en nuestros corazones podemos transformar nuestra vida y seguir adelante como hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.